Aquí y ahora. Fue un gran capo de la droga, purgó condenas en prisiones y a ambos lados de la frontera, y luego decidió cambiar su vida. Hola, ¿qué tal? Soy Teresa Rodríguez. Y yo soy María Elena Salinas. Muy buenas noches y bienvenidos Aquí y Ahora. Tras las rejas, don Arturo Vázquez tenía la distribución exclusiva de drogas y alcohol. ¿Cómo llegó, transitó y sobrevivió en los riesgosos caminos del crimen organizado? Carmen Escobosa nos muestra cómo ese oscuro pasado, paradójicamente, es lo que ahora trae luz a su vida y a la de muchos otros. Detrás del aspecto de abuelo bonachón de don Arturo Vázquez se esconde la historia de uno de los capos más influyentes en Estados Unidos y México en la década de los 80. Habían ofrecido $1 millón para matarme. Él cree que los oscuros e impenetrables caminos del crimen organizado de aquel entonces no son muy distintos de los actuales. Yo siento que soy un milagro que todavía estoy vivo, ¿verdad? Porque viví una vida muy recia, ¿verdad? Caminos que además ponen al descubierto una personalidad de marcados contrastes. Vivía una vida, pero estaba haciendo otra. Casi siempre entre la religión y el crimen organizado. Fui bendecido con el Espíritu Santo. Aquí es donde me agarraron por 39 casas de robo. En prisión en Estados Unidos fui el que enseñaba el catequismo. Casi maté. Me usaban para orar por los enfermos. Carlos Guerrero, por azares del destino, tuvo una relación muy cercana con don Arturo y su expediente delictivo. Era otro tipo de mañoso. Él dice que desde que lo conoció se sorprendió precisamente por su personalidad enigmática. Desde niño, él es mafioso, él es malo, él no malo, él es de pandilla desde los 10 años. Él pasó sus primeros años en el este de Los Ángeles, donde lo perseguían por ser cristiano. Nos esperaban que saliéramos en la mañana para ir a la escuela. Y es cuando nos apedreaban. Luego, lejos de su hogar, pasó la adolescencia y parte de la juventud entre calles, cárceles y reformatorios. Desde los 9 años conoció el gusto por la marihuana y el dinero fácil. Le tomó poco tiempo para involucrarse en el negocio. Comenzamos a controlar mucho de la venta de marihuana en Los Ángeles. Y ya estábamos en aquel tiempo ya trayendo por media tonelada. Fue así como se convirtió en un próspero narcotraficante, usando la lógica. No comprar la mercancía que estaba en Tijuana, pero ir hasta Michoacán, a Culiacán, a diferentes lugares y transportarla nosotros. Y haciendo simples operaciones matemáticas. El kilo aquí de marihuana en aquel tiempo costaba de $20 a $25. Allá en Michoacán podíamos comprar el kilo en $3. Cuenta don Arturo que en ese entonces el medio por excelencia para cruzar la droga eran los compartimientos de autos y camiones. De cada 10 carros caía uno y lo más le podían meter hasta 50, 60 kilos. ¿Se podía corromper a los oficiales estadounidenses en ese entonces? No había bastante dinero. A quienes sí corrompía era a las autoridades mexicanas, quienes protegían su mercancía hasta que pasara la frontera, e incluso a algunos agentes en Los Ángeles quienes facilitaban su distribución. Teníamos allí, de acuerdo con ellos, que si eliminábamos a los traficantes de heroína, ¿verdad? Nos dejaban vender marihuana. Y si los de heroína robaban casas, había pleitos, ¿verdad? Y ellos no podían controlar eso. La capacidad de negociación y conciliación de este hombre, aunado a su audacia empresarial, llamaron la atención de una organización místico-religiosa que apenas emergía en Laguna Beach, California, y que se convertiría en un suceso más allá de las fronteras. La Hermandad de Amor Eterno, cuyo líder espiritual era nada más y nada menos que el controvertido catedrático de Harvard, Timothy Leary, ferviente impulsor del LSD y otras sustancias alucinógenas. Don Arturo fue nombrado apóstol de la hermandad, aunque en realidad era el cerebro financiero y operador de la agrupación. Una labor logística de vigilar y de llevar ciertas cosas, más bien armar paquetes para introducir ciertas cosas de las junglas del Triángulo de Oro de Birmania, Laos y Vietnam.
Yo vivía con pistola bajo mi almohada, con metralleta abajo de la cama. Tenía 2 o 3 lugares donde si me buscaban tenía que correr. Tenía carros a 1 cuadra con comida, con agua, un camper, un mobile home. Un buen día, por diferencias con la hermandad y problemas con la justicia, don Arturo decidió huir a México y se instaló en Tijuana, donde al menos podía comprar protección, pensó él. En aquellos años había una relación estrecha entre narcotraficantes y comandantes, que realmente eran quienes mantenían el control y daban la línea para actividades del crimen organizado. Yo comencé pagando $2,000 al mes y luego subió la cuota a 6 y luego subió y luego entró el Estado y cobró 4. Últimamente yo estaba pagando como $12,000 al mes. A cambio de eso seguía enviando la droga al norte y se movía por todo México sin que lo molestaran, hasta que un día algo falló. Después de una pausa, don Arturo cae tras las rejas, pero para su sorpresa, la prisión en vez de acabar con su negocio ilegal, lo hizo más próspero. Comenzando con el gobernador paga más allá arriba y luego él da las posiciones y todos los que dan posición le pagan a él. Gracias por sus comentarios. Con sobornos y prebendas compró la protección de las autoridades mexicanas mientras vivía como un fugitivo. Sin embargo, un operativo lo pondría tras las rejas por un buen tiempo, aunque la carrera delictiva de Arturo Vázquez estaba lejos de llegar a su fin. Carmen Escobosa continúa el relato sobre la vida de un hombre que, después de haber hecho del crimen su negocio y de haber creado una fortuna, decidió refugiarse en la fe, según él, para salvar almas. La Operación Cóndor, que el Ejército y los federales mexicanos implementaron en todo el país contra el narcotráfico, llegó a Tijuana y entró fuerte. Arrestaron muchas gentes, ¿verdad? Y hubo mucha violación. Como en toda actividad ilegal, en particular el narcotráfico, una enorme cantidad de dinero que circulaba. Eso no significaba que no pudieran ser detenidos cuando caían en desgracia. A don Arturo le exigían que revelara el paradero de una mercancía, algo que él ignoraba, según dijo. De mi cintura para abajo me colgaron mi cuerpo, ¿verdad? Entonces dice, déjalo allí 1 hora, 2 horas, dice, y toda la sangre se le va a ir a la cabeza. Y luego me ponían toallas mojadas en el pecho, ¿verdad? Y luego con la chicharra me daban en el hueso loco del codo. Y otros me agarraban los oídos así, me reventaron los oídos. Todavía tengo problemas de eso, ¿verdad? Sintiéndose perdido, intentó sobornarlos con una propiedad valuada en $70,000. ¿Y qué quieres? Le digo, mátenme. Yo les daba para que me mataran porque ya no aguantaba la tortura. Los agentes mexicanos optaron por obligarlo a firmar una declaración supuestamente hecha por él. Confesé todo lo que tenían apuntado allí. Yo ni sabía que tenían, ni te dejan leer. Tú nomás firma. Sin comprobarle nada, de momento usted, ¡pum! Y así estaban muchos en la cárcel. Con las huellas de la tortura todavía a flor de piel, don Arturo ingresó a la penitenciaría de la Mesa en Tijuana, conocida mundialmente como El Pueblito. Una prisión de la que mucho se hablaba, pero poco se podía ver y comprobar. Sus puertas y paredes permanecían selladas al mundo exterior, mientras adentro era lo que muchos describían como la selva. La cárcel tenía una zona de seguridad, donde hasta ahí llegabas. La oficina médica estaba dentro de la cárcel, no con la seguridad. Carlos Guerrero era el director médico de la penitenciaría y es ahí donde, dice, tuvo acceso a los detalles en la vida delictiva de don Arturo. Conozco su historia, con quién trabajaba allá, cuál era su participación, cómo se escapa de ahí, se mete acá, se esconde acá. Cualquiera pensaría que eso mantendría a don Arturo fuera de combate, pero volvió a la carga. Cuando yo entré allí, pues yo ya tenía muchos amigos allá adentro. Muchos. Ni un enemigo. Yo no era tipo de persona de tener enemigos, ¿verdad? Era una persona querida. Tan querida que en las 3 semanas que duró para recuperarse de la tortura que recibió, sus amigos empezaron a pagarle cuentas pendientes y con eso retomó lo que mejor sabía hacer. Ya tenía 16 sacos de marihuana que ya me estaban entregando dinero y yo todavía estaba en cama. Ahí llegaban cajas a la mesa de revisión. ¿De quién es? De Julano.
Normal por encimita y vamos, para adentro. Rafael Perfecto, uno de los guardias de aquel entonces en la penitenciaría, lo describe como uno de los hombres más poderosos. E inclusive lo sacaban hasta Los Ángeles a dar la vuelta. ¿De veras? Había una persona que se encargaba de llevarlos a Los Ángeles, a mirar sus apartamentos, sus negocios. El hombre era un señor que lo buscaba mucha gente por su profesión. Al ver que él se llevaba bien con los reos locales, los de Estados Unidos y los del interior de México, Era muy reservado, sin embargo era de los señores. los directivos de la penitenciaría le otorgaron la concesión para vender licor y cerveza dentro del penal. Aunque el emprendedor negociante también distribuía drogas ante la mirada cómplice de los guardias y directivos. Nos tocaba poner a la madrugada, ir a revisar algunas carracas. Así, ahí no le decían cuarto ni nada de sus carracas. Llegaba usted y 2, 3 guardias. ¿Y quién es? Pues la guardia, ábrele. Ya le abrí el maizerón. Y ¿sabes qué? Abrí un refrigerador y en lugar de encontrar un tomate y una cebolla, encontré botellas de vino, cerveza y puro de eso se manejaba, ¿no? Sinceramente. El doctor Guerrero dice que el comercio ilegal era un secreto a gritos en la cárcel. Y empiezo a ver que cortan y rebajan y limpian y... Eso le dejó ganancias incalculables. A veces se me amontonaba el dinero. Tenía que amarrarlo aquí en los piernas con tape. A pesar de tener que pagar jugosas cuotas a los de arriba. Todos tienen que pagar. Comenzando con el gobernador paga más allá arriba, ¿verdad? Y luego él da las posiciones y todos los que dan posición le pagan a él tiene su cota. Aunque para don Arturo compartir las ganancias no era un conflicto, dice. Una vez que aseguraba a su esposa, hijos, exmujeres, amantes, sus vicios y gustos personales, repartía el resto entre quienes no tenían para pagar un abogado. Y hasta la Suprema Corte llevaba las causas. Y quienes quedaban atrás en el desamparo. Yo mantenía a sus familias cuando estaban en la cárcel. Al cumplir su sentencia ocurrió algo inesperado. Los reos y los mismos comandantes se resistían a su partida. Yo seguí viviendo allá adentro otros 2 años. Me pidieron que viviera allí. Con todos los servicios y lujos y chalanes que lo cuidaban. Hasta que ya no pudo postergar el adiós y salió. Pensó volver a Los Ángeles y retomar el mando, pero recibió una advertencia. Se están agarrando allá y se están matando uno con otro. Y entonces yo ya no pude meterme, ¿verdad? Y paré de trabajar. Y mientras definía qué camino tomar, resonaban en su mente y en su corazón con más fuerza que nunca las sabias palabras, dice él, de su madre. Mi madre todo el tiempo me decía, el Señor te está llamando, te está llamando. Sin pensarlo ni planearlo, se unió a un grupo de pastores que predican en cárceles y prisiones de México y Estados Unidos. Y lo abrazas y lo besas. Hoy, a sus 79 años, vive un diario renacer al repartir amor y víveres entre estos pequeños, a quienes considera las verdaderas víctimas en todo esto. Son niños que sus padres están en la prisión por alguna causa, están purgando una condena y pues los familiares no tienen manera de estar con ellos. Con el apoyo de donativos mantiene este orfanatorio en Tijuana, México, hogar para más de 30 pequeños desde escasos meses de nacidos hasta los 16 años. Y el cielo fue abierto porque hubo perdón. El resto de su tiempo lo dedica a ofrecer su testimonio de vida en la comunidad cristiana, especialmente entre expresidiarios y adictos en recuperación. Le digo, ¿qué clase de vida es eso? No saben cuánto pueden tener si paran de hacer lo que están haciendo. Hoy, ya viendo lejana su infancia, recorre las calles del barrio en el que su historia comenzó a escribirse. La gente dejaba las casas abiertas y pues se me hacía muy fácil entrar y robar. Más que nunca, dice, está convencido de que si volviera a nacer, transitaría el mismo sendero. Ahora que yo soy pastor y estoy predicando, yo no pudiera hacer eso si yo no hubiera tenido esas experiencias. Y ahora que yo conozco al Señor, vivo bien tranquilo. Una verdadera transformación.